La Iglesia Cristiana del Centro Evangelístico Misionero del barrio San Benito, bajo la dirección de nuestros pastores Reinaldo Irreño y Rebeca Gómez, presenta la transmisión en vivo de nuestro servicio en línea, en directo desde la ciudad de Villavicencio. Bienvenidos. Bueno, mis hermanos, otra vez en esta ocasión nos reunimos en la sala de nuestra casa, en nuestro hogar, para tener este tiempo devocional, este tiempo que lo necesitamos, que es urgente para nuestra vida, para nuestra experiencia como cristianos, porque extrañamos la congregación, extrañamos reunirnos en la casa de Dios para celebrar el culto juntos y para tener ese regocijo espiritual, principalmente por nuestra disciplina y por nuestra necesidad de tributarle al Señor nuestra gratitud, nuestra adoración, nuestra alabanza, presentar nuestras oraciones y venir a la casa de Dios para escuchar su palabra. Este es otro domingo que estamos lejos del templo, lejos del lugar de reunión, lejos del santuario. Pero lo más importante es que no lejos del Señor, no lejos de Dios. Estamos ahí unidos en su divina presencia. Así que mis hermanos, bienvenidos a estar con nosotros en este devocional, en este tiempo para permitir que el Señor y su palabra nos ilumine y su Espíritu nos ministre conforme a las necesidades y los requerimientos que cada uno de nosotros tenemos en nuestra fe como personas que creemos en el Señor. Así que yo les invito para que me acompañen en este momento de oración. Eterno Padre, a ti te doy las gracias porque nos regalas este privilegio y esta oportunidad de llegar a los hogares, a las familias y a las personas, Señor, a través de este medio con tu divina palabra. Te ruego, oh Padre, que tú que eres maravilloso y que eres todopoderoso y experto en hacer cosas grandes con lo pequeño que nosotros te podemos colocar en las manos, hagas en este día, en esta semana, grandes prodigios y grandes cosas en la vida de mis hermanos que están atentos al programa, que están atentos a este devocional, que están atentos a esta palabra. En el nombre de Jesús, y bendícenos a nosotros también acá, para de esa manera, Señor, sentir la inspiración, la unción y la libertad de tu santa presencia. Amén. Bueno, mis hermanos, les invito para que estén atentos al cántico, al devocional, a las alabanzas que el grupo de la iglesia en su orden tiene preparado para que ustedes también unidos con ellos o nosotros y unidos con ustedes allá en sus casas, pues hagamos parte de esa alabanza y de esa adoración. Disfrutemos de ello, porque el cántico es una de las maneras como nosotros podemos expresar nuestra alegría y también nuestra gran complacencia de sentirnos hijos de Dios. Y la Biblia dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cantemos juntos con los hermanos, con este grupo de alabanza que está preparado para bendecirnos en esta ocasión. Dios les bendiga, mis amados. Seguimos adorando el nombre del Señor. Amén. Escogido fui de Dios. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará. Ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi
Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Me escogió para alabanza de su gloria y sentóme en las alturas con Cristo mi Señor. Grande fue la admiración al ver su gracia cuando me escogió mi Dios. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Escogido fui de Dios en el amado, en lugares celestiales su bendición me dio. Antes de la creación el plan fue hecho por su santa voluntad. Escondido en Cristo estoy, nadie me apartará, ni las fuerzas de este mundo no me podrán dañar. Vivo y ando en esta vida con seguridad, porque me escogió mi Dios. Gloria al Señor. Seguimos adorando el nombre del Señor. Una alabanza, testifiquemos. Amén. Gloria al Señor. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en Jesucristo, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en Jesucristo, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Sonará la trompeta de Sion, sonará, sí sonará. Sonará la trompeta de Sion, sonará, sí sonará. Cuando la trompeta suene yo me voy, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene yo me voy, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene es porque Cristo viene ya. Cuando la trompeta suene yo me voy. Cuando la trompeta suene yo me voy, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene yo me voy, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene es porque Cristo viene ya. Cuando la trompeta suene yo me voy. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en Jesucristo, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Testifiquemos que solo hay gozo, que solo hay paz y salvación en Jesucristo, y venceremos al enemigo. Cristo nos guía con victoria a la batalla. Sonará la trompeta del Sion, sonará, sí sonará. Sonará la trompeta del Sion, sonará, sí sonará. Cuando la trompeta suene yo me voy, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene yo me voy, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene es porque Cristo viene ya. Cuando la trompeta suene yo me voy. Cuando la trompeta suene yo me voy, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene yo me voy, gloria a Dios. Cuando la trompeta suene es porque Cristo viene ya. Cuando la trompeta suene yo me voy. Bueno, mis amados, gracias a todos por estar ahí conectados, por estar juntos, por acompañarnos. Otra vez quiero dar la bienvenida a todos ustedes, mis hermanos, mis amigos, familia de Dios, familia de la fe, bienvenidos. Hoy quiero compartir con ustedes este tema, esta palabra, sobre
las palabras que aparecen en Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Y estaremos mirando otras referencias. Apocalipsis capítulo 22, versículo 10. Trata de encontrar en su Biblia esta porción. Quiero hablarles sobre el tema, las palabras de la profecía de este libro. Y me dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa esto, mis hermanos? La Biblia nos dice que a Daniel el Señor le dijo, sella las palabras de la profecía, porque son para el tiempo del fin. Al apóstol Juan, el Señor le ordena, no las selles. O sea, déjalas que puedan fluir, que se puedan entender, que se puedan estudiar, que la gente las pueda conocer. Por eso estamos tratando de estudiar a través de las Escrituras el tema y la serie que hemos entregado, las cosas que deben suceder pronto. En las palabras de la profecía que están aquí en el tema que hemos compartido con ustedes, que estamos compartiendo, en el texto leído hallamos tres cosas muy sobresalientes en las que yo quiero compartir con ustedes en esta ocasión. Se nos habla de las palabras. Luego se nos dice la profecía. Y por último se nos menciona el libro. Y quiero compartir precisamente sobre esto. Es algo muy importante, mis amigos, que nosotros demos ocasión y oportunidad a conocer las palabras de la profecía bíblica y también el contexto general de las Sagradas Escrituras que conforman el libro completo, que conforman el libro de Dios para nosotros, la humanidad. Las palabras son esos vocablos expresivos con los que Dios se comunica con el hombre, con los que Dios habla con los seres humanos. Y en este caso hay una advertencia, porque para las cosas que están a punto de suceder, porque el tiempo está cerca. Termina el libro de Apocalipsis en el versículo que hemos acabado de leer. Mirar las palabras de la profecía, mirar el contenido de la Sagrada Escritura, mirar todo ese recurso que está ahí en estos 66 libros que contiene la Biblia, mis hermanos, es adquirir sabiduría, adquirir entendimiento, conocer mejor a Dios y andar muy seguros en esta ruta de la vida. La voz de Dios se oye desde las Sagradas Escrituras. La podemos conocer, la podemos discernir. ¿Saben, amigos, que la Biblia tiene 807.370 palabras? Y con ellas, con todas ellas, recibimos sabiduría, entendimiento, consejo, orientación en todos los aspectos de la vida. Con esas palabras recibimos la satisfacción que el ser humano requiere tener en su vida interior, en su vida espiritual, y también palabras para todos los asuntos de la vida. Miren ustedes qué maravilla del Creador con nosotros los humanos. A diferencia de los animales, los seres humanos en el transcurso de su historia, por la providencia divina, por el legado del Señor, de Dios el Creador en el hombre, de su imagen, le dio al ser humano la capacidad de analizar sus vocablos, los sonidos, darles figuras en un tiempo y tratar con ellas de comunicar lo que estaba pensando. Y eso va en ese orden de la historia, de la escritura, de los libros, la historia del lenguaje, de la gramática, de los idiomas o los dialectos que se hablan en el mundo entero.
Es una maravilla. Hasta hoy el ruiseñor, las lagartijas, las ballenas, los animales de la selva, tienen la manera como ellos, entre ellos, sus especies, se comunican, pero no de una manera amplia como el hombre lo puede hacer. El ser humano hoy se puede comunicar con todas las especies creadas, habla de ellas, con ellas y por ellas. Aún logra tener alguna manera de comunicarse con el mundo material más allá de nuestro entorno, porque le da nombre a las cosas, señala los tiempos, tiene las capacidades que Dios le ha dado en el desarrollo y en el avance de la ciencia. Así que Dios inspira a los hombres a dar, como he dicho, ese cuerpo a las palabras a fin de que se conviertan en libros, palabras, frases, libros, escritos, documentos. Y en el orden de la Sagrada Escritura nos muestra toda esta verdad. El hombre ha querido siempre que lo que él ha pensado y lo que él ha dicho se pueda conservar y las gentes puedan leer su historia. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 23, tengo aquí tenemos mejor unas palabras que Job pronunció en sus discursos y un deseo de su corazón. ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? Que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Miren ustedes, Job, contemporáneo del patriarca Abraham o contemporáneo de Moisés, nos presenta esta palabra y Job nos habla del deseo que había en su corazón que se escribiera en un libro, lo que él estaba pensando, lo que él estaba diciendo, sus palabras, y que fueran escritas de tal manera que no fueran a ser borradas, sino que fueran permanentes. Y ya ustedes, amigos, y todos sabemos cómo los arqueólogos nos sorprenden constantemente para contarnos cómo van descubriendo la manera como los hombres impregnaron sus pensamientos, sus ideas y el análisis que hacían de las cosas inicialmente en piedras. De hecho que las primeras palabras escritas en la revelación de Dios para la humanidad fueron en tablas de piedra. Dios mismo las escribió. Así que en este orden, el Salmo 119 nos expresa admirables declaraciones del salmista referente a la palabra del Señor. Él expresa que la palabra de Dios es la fuente de su fortaleza, que la palabra de Dios es lámpara que le alumbra, que la palabra de Dios le fortalece en los momentos de angustia y de aflicción, que la palabra de Dios evita que el ser humano entre en tropiezos muy grandes, que lo libra de ellos. Y claro, ¿por qué? Porque nos da advertencias hermosas y maravillosas. La palabra de Dios. A Josué, en el capítulo 1 de su libro, se nos dice y él relata las palabras que Dios le ordenó para que él pudiera tener prosperidad en todo lo que él hiciera. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí tenemos el testimonio de cómo la palabra de Dios ayuda al ser humano en sus momentos de necesidad y también lo orientan porque es precisamente la misma voz de Dios. Así que la Biblia es un libro también con palabra profética. Hemos hablado de las palabras, la primera parte del versículo, las palabras del texto que hemos leído. Me dijo, no sellen las palabras. Y he hecho referencia a que pensemos en todo el contenido de las Sagradas Escrituras. Todas esas palabras que son poderosas, que son vivientes. Hay algunas que son historias
historias y tampoco muy bonita. La historia de la muerte de Abel por mano de su propio hermano Caín no es una historia bonita. Es una historia lamentable y dolorosa. O también la tragedia en la familia de Lot, el pecado del incesto y otras cosas que aparecen en la Escritura. ¿Para qué están allí? Para que nosotros tomemos de ellas consejo, ejemplos y no caigamos en la misma condición por causa de nuestra ignorancia o por causa de nuestra, vamos a decir, rebelión o nuestro deseo de no hacer las cosas bien o por pretexto, porque no sabía. No, ahí tenemos en la Escritura todo lo que el hombre necesita, ya he dicho, para poder enmendar y andar correctamente en sus asuntos de la vida. Así que, mis hermanos, la palabra es todo ese contenido maravilloso de declaraciones, de promesas, de enseñanzas, de parábolas, de ejemplos que están ahí en este libro sagrado. Pero también la Biblia es profecía, las palabras. Y luego dice de la profecía. La Biblia es profecía. La mayor parte del escrito sagrado es profecía. Y la profecía bíblica se define como la palabra inspirada por Dios para predecir eventos del porvenir. Eso es lo que significa la palabra profecía. Esa inspiración divina en la que Él ha revelado al hombre eventos que habrían de estar por acontecer en los tiempos futuros. La Biblia contiene libros específicamente que son solo profecía. Tiene palabras de historia, tiene poemas, tiene un compendio en realidad de enseñanzas y de contenidos maravillosos que hacen que el hombre pueda disfrutar espiritualmente y conocer mucho más al Señor. Pero la palabra profética es la palabra que Dios reveló para poder predecir las cosas futuras. Dios trasciende al tiempo y al espacio. Puede hablar del pasado, puede hablar del presente y puede hablar del porvenir. El libro de Apocalipsis, del que hemos estado tratando y analizando durante varios devocionales como este, es completamente profético. Y en él desembocan todas las profecías, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo. Todas caen allí, todas. Y tiene temas específicos. La palabra profética tiene temas específicos para que tengamos nosotros en ese conocimiento anunciado de Dios, suficiente, vamos a decir, conocimiento, y no tropecemos, no nos dejemos engañar, no nos dejemos extraviar de la verdad, sino que la misma Escritura nos da esa orientación necesaria. Así que la Santa Biblia, la Biblia, contiene profecías. ¿Por qué? Porque es Dios el único que puede anunciar cosas ciertas y seguras y que se cumplen. El libro del profeta Isaías dice: he aquí se cumplieron las cosas primeras y yo anuncio cosas nuevas. Antes que salgan a la luz, yo las haré notoria. Por eso que la profecía bíblica es profecía segura, es profecía cierta, es profecía confiable. Por eso el libro de Apocalipsis es confiable para estudiarlo y meditar en todo lo que está allí enseñado y revelado. Ahora, mis hermanos y amigos, yo sí les invito a que tengan mucho cuidado con tanta palabrería que hay hoy de profeta aquí, profeta allá, profetiza por acá, por allá y por acá, hablando situaciones y entregando declaraciones y dándole supuestas órdenes a Dios, como que Dios es el mandadero, perdónenme la palabra, de nuestros caprichos. Es una cosa irreverente y hasta profana tratar de hablar nosotros en esa tonalidad y colocarnos en esa altura. No,
La profecía bíblica es una profecía segura y lo que Dios dice lo cumple. Y por eso podemos confiar en esta hermosa palabra. Ahora, ¿cuáles son los temas de la profecía bíblica? El principal tema de la profecía bíblica es Jesucristo en su misión salvadora, en su obra de salvación. Jesucristo en su persona, en su venida, en sus sufrimientos expiatorios, su retorno en gloria y su reino universal. Está ahí principalmente. En la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 y 11 dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían después de ellos. De eso hablamos también en algún momento. Los padecimientos de Cristo y las glorias que habrían, según está aquí revelado al apóstol Pedro, que habrían de venir después del sufrimiento de Jesús. Así que la palabra de Dios, la profecía bíblica, es una antorcha, es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, esperando el amanecer, el nuevo día. Y ese nuevo día es precisamente el día del Señor. El día en que todas las cosas, según está anunciado, van a cambiar. Por mano del hombre no va a haber cambio total. El hombre cambia las cosas de forma egoísta y mezquina, de forma que sean de acuerdo a sus caprichos y a su propia voluntad, y no de una forma general. Hay quienes tienen muy buenas intenciones y hacen cosas hermosas, pero otros las distorsionan, las dañan, en fin, y en lugar de hacer bien, hacen daño. Pero la palabra profética es palabra segura. El apóstol Pablo pudo decirle a Timoteo, y queda escrito en el libro sagrado, en la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para instruir en justicia. Y dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En un mundo de tantas desigualdades y de tantos conflictos personales, emocionales, familiares y de tanto desajuste en el vivir de los humanos, hay quienes tienen unos emprendimientos admirables para ver cómo ayudan a mejorar la conducta del ser humano. Pero filosofías de una naturaleza y de otra, pensamientos de acá y de allá, y todos los profesionales en el comportamiento humano, sociólogos y en fin, toda esa gama de profesiones no logran mucho. Es muy poco lo que logran. Quizás imparten conocimientos, pero no educan. El texto sagrado dice, para que el hombre llegue a una condición de perfección en el orden de la vida. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, naturalmente no en la perfección plena y absoluta, pero sí que cada día trate de mejorar y enmendar sus cosas. Dios, mis amigos, a través de la palabra profética, también advierte a la humanidad. Nunca la humanidad ha quedado sin la advertencia divina de las cosas que están por acontecer según sus generaciones en sus tiempos. A las gentes del diluvio nos lo relata claramente Génesis 6 y 7. Dios les advirtió. 120 años estuvo Noé construyendo el arca y diciéndole las razones por las cuales él construía esa enorme casa, que no sabía tampoco qué iba a acontecer con ella. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, pero hubo advertencia para ella. Las caídas de las grandes ciudades, Nínive, Babilonia, Jerusalén, Samaria, en fin, y todas estas historias que están allí en la misma Biblia y en la historia secular nos muestran que hubo advertencias de unos y de otros.
el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 36, versículos 15 y 16, nos dice cómo Dios procuró librar al pueblo hebreo, al pueblo de Israel, de llegar a la tragedia que vivió, pero ellos no atendieron la voz que Dios envió a través de sus profetas. Dice en el capítulo 36 del segundo libro de las Crónicas: y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación, hablando de Jerusalén y de toda la tierra de Israel. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Cuando se llenó o se culminó con el hacer mal, el obrar indebidamente, el actuar en justicia, el mentir, el estar desbordados en criminalidad, en violencia, en inmoralidades, en corrupción, aquello ya no tenía manera de ser enmendado con palabras buenas, dulces, tiernas o de advertencia, como lo hacían los profetas del pueblo hebreo, del pueblo de Israel. Hoy, mis amigos, qué tremenda tragedia la que vivimos. Ni siquiera las gentes siendo advertidas de los peligros que nos rodean y que nos rondan por todas partes, por las diferentes maneras de actuar del hombre, sus malos comportamientos, sus vicios, también sus adicciones. No, el hombre más bien como que quiere seguir gustando de este deleite amargo, de este veneno peligroso, y da más su vida a estas acciones, a estas actitudes que al buen vivir. La palabra de Dios, mis amigos, está ahí. Dios nunca ha hecho algo sin que el hombre lo presienta, lo prevea, y tiene la manera de hacerle prevención a la humanidad de todos los acontecimientos dolorosos que pueden venir. Y miren ustedes, amigos, los mismos animalitos del campo tienen unas reacciones de admirar frente a los peligros cuando ellos ven que el peligro se avecina. Cuando el ganado siente que la tierra está emitiendo en su interior cierto sonido, el ganado se recoge, se une, y algunos hasta se echan de una forma ligera. Cuando acontecen temblores y terremotos, el ganado, los animalitos del campo lo prevén. Lo mismo las aves de la misma manera, cuando prevén un eclipse, ellas huyen, corren rápidamente a buscar su refugio. No alcanzan a entender qué pasan, pero perciben el mensaje, perciben la advertencia, perciben que algo está por acontecer. Esta sociedad y esta humanidad tiene multitud de señales dadas por Dios, de advertencias contundentes para que tomemos decisiones firmes y seguras en cuanto a nosotros mismos, en cuanto a nuestra familia y en relación precisamente en lo que tiene que ver con la eternidad. Así que, mis amigos, los eventos anunciados en las profecías bíblicas son muy importantes de conocer. Algunos de ellos que tienen que ver con nuestros días. La Biblia nos habla, Jesús profetizó en Mateo 24, que habrían señales de su retorno, de su segunda venida, y los expone en San Mateo capítulo 24. San Pablo anuncia por medio del Espíritu Santo en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 4, 13 al 18, que va a haber un éxodo masivo de hombres y mujeres que han depositado su fe en el Señor Jesucristo
y que viven en esta vida, en ese esfuerzo de agradar al Señor, de hacer las cosas de forma correcta y no dudan ni permiten que la incredulidad en cuanto a Cristo y su obra tome ocasión en sus mentes y en sus corazones. Esto es importante para nuestros niños y nuestros jóvenes y aún para las personas mayores. Todas las filosofías, los comentarios y las habladurías profanas respecto a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, a la Biblia, es importante rechazarlas, no permitir que una chispa de incredulidad o de confusión venga a la mente para dudar de la obra redentora del Señor Jesucristo y de sus anuncios también, de su doctrina y de su enseñanza, y tampoco para dudar de que Él va a retornar y de que para los creyentes hay un día de sorpresa. Nadie sabrá la hora ni el momento. Será una sorpresa para todos, el día en que esos cientos y miles de millones habrán de desaparecer de sobre la faz de la tierra. La Biblia también anuncia proféticamente la aparición de un hombre llamado el Anticristo, del que ya hemos hablado. También la Biblia anuncia lo que se llama la gran tribulación en palabras del Señor Jesucristo, que será un tiempo de confrontación con el hombre porque ha querido hacer las cosas a su manera, ignorando a Dios, y él mismo entra en un caos que no tiene manera de resolverlo por su propia política, por su propio egoísmo, por su propia incredulidad, por su propia maldad, por su propio acto de perversidad contra el mismo hombre, contra Dios y contra sí mismo, contra la tierra y contra todo lo creado. Dios entonces determinó que hay que colocarle punto final a ese andar desordenado del hombre para dar inicio a un tiempo mejor. También anuncia, ya lo he dicho, la aparición gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, el reinado glorioso del Señor que será por 1000 años, donde la tierra disfrutará como jamás la tierra ha disfrutado después de que Adán y Eva le fallaron al Señor. Y también la Biblia nos anuncia el día en que todos los vivientes, los espíritus de los hombres, tendrán que comparecer ante el trono de Dios, ante el juicio del gran trono blanco, para responder de lo que hizo con su vida, con su familia, con sus recursos, con su dinero, con sus capacidades, con todo aquello que Dios le prestó y le otorgó para que viviera bien, pero también para que hiciera el bien para otros, para que ayudara, para que fortaleciera, para que confortara y para que apoyara a los más necesitados. Pero también la Biblia, de forma profética, anuncia la eternidad llena de bendición para los que aman a Dios, y la eternidad llena de tragedia para aquellos que han rechazado estas oportunidades y esta palabra. Así que hemos visto las palabras, la profecía, y luego dice de este libro. Y este libro, dije al principio, naturalmente es el sello de toda la profecía. Con el libro de Apocalipsis se termina el libro escrito de Dios para la humanidad. El sagrado libro que judíos y cristianos tenemos en gran estima y respeto. Aún los musulmanes también tienen que ver con las Sagradas Escrituras y aceptan mucho de lo que está aquí. En el libro, en el Corán, aparecen citas, historias y partes bíblicas que son precisamente el fundamento de la fe cristiana. El libro de Apocalipsis, entonces, mis amigos, en él mismo hallamos varios libros. Dentro del mismo libro de Apocalipsis habla de varios libros. El libro de la vida, el libro escrito por dentro y por fuera, y luego dice los libros en el capítulo 3, en el 5 y en el 20. ¿Qué significa esto, mis amigos? Que hay una biblioteca en el cielo, que hay libros en abundancia en el cielo. Así que Dios tiene el registro exacto de todo lo que ocurre en la tierra y de lo que ocurre en el cielo. La Biblia nos habla verdaderamente de hechos maravillosos. El libro de la ciencia, del saber divino. El Salmo 139, 16, el salmista dice:
Tú lo conoces todo desde que estaba en el vientre de mi madre. Y luego dice, ¿no están todas estas cosas escritas en tu libro? Dice el salmista, hablando de que Dios conocía al salmista desde que estaba en el vientre de su madre. El libro de la providencia o del saber divino, como dice el Señor, todos los cabellos del hombre están contados, una contabilidad exacta. También el Señor dice, vuestro Padre sabe todas las cosas, no hay nada en el que Dios ignore. El libro de las aflicciones humanas, el Salmo 56, quiero mirar este versículo porque es un texto que tiene una hermosa consolación para todos y podría decir muy especialmente para estos días. Capítulo 56, verso 8. El salmista dice, en medio de su angustia, de su sufrimiento y de sus pruebas, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma y pregunta, ¿no están todas ellas escritas en tu libro? Aquí el salmista está entendiendo que Dios tiene también una contabilidad de las aflicciones del ser humano. Todas las aflicciones que el ser humano soporta en aras del bien, de la justicia, en aras de la rectitud, de la verdad, en aras del bienestar de las personas, de la obra de Dios, del testimonio de Cristo y de su reino. Mis amigos, todas están allí, esas aflicciones están bien contabilizadas y de ellas y para ellas hay consolación. Dios conoce el llanto de las viudas, el llanto de los huérfanos, el llanto de los hombres que han soportado grandes torturas y sufrimientos por la fe o por hacer lo correcto. Dios todo esto lo conoce y también tiene recompensa. Pero no solamente aquellos que han sufrido, tiene el Señor contabilidad de los hechos del ser humano. También Dios tiene en cuenta o en la cuenta de su contabilidad todos los actos malvados y dañinos del ser humano. La Biblia habla también del libro de las maldiciones en Zacarías 5, 1 al 4, el rollo que volaba, el libro de las palabras pronunciadas. El Señor dice que por toda mala palabra que el hombre hable, tendrá que dar cuenta el día del juicio. Así que esa palabrería vana, no se olvide, mi hermano y amigo, que todo lo que tú digas no se pierde. Los científicos dicen que todos los sonidos que emitimos, que todas las palabras que usted y que yo digo, van por el espacio, pero no salen de la atmósfera, quedan cubiertas con la atmósfera, están. De hecho que hay gente y hay hombres que están tratando de encontrar las palabras del Señor Jesucristo por allí en las cuevas y en los lugares de Israel a ver si las encuentran. Pero esto nos da una buena ilustración. Jesús lo dijo, por toda palabra que digamos vamos a rendir cuentas al Señor. También el libro de las buenas acciones. El Señor dijo que si una persona da a un profeta, a un ministro, a un predicador, a una persona necesitada, a una persona que tiene carencias, un vaso de agua, de ello también va a recibir recompensa, no va a ser perdido. Hay contabilidad exacta y el libro de la vida. De este libro se habla mucho aquí en las Sagradas Escrituras, en varias partes. El Señor Jesús le dijo a los apóstoles, a los 70, cuando los envió a predicar, y ellos vinieron felices porque habían sucedido cosas extraordinarias en su predicación y en su trabajo. Y Él les dijo, no estén tan alegres por lo que vieron, más bien alégrense y gócense, que sus nombres estén inscritos en el libro de la vida. La misma Biblia nos habla de otros libros que están en el secreto de Dios y que son parte de la escritura divina en el control de las cosas de la humanidad. Si los hombres aquí en nuestro vivir, lo que constata cada asunto de la vida, lo escriben, lo registran, lo sellan, lo autentican, pues todo eso viene del conocimiento que Dios ha revelado al hombre. Así que entonces estas verdades están aquí. Pero mis amigos, ¿cuál es entonces la conclusión para este tema que he compartido con ustedes? Que no se olviden
que las palabras proféticas, las palabras de la Biblia, las palabras de las Sagradas Escrituras son palabras vivas, son palabras poderosas, son palabras que inspiran, son palabras de fe, son palabras que enseñan al hombre en su vivir correcto. El Salmo 1 nos presenta el comportamiento de dos personajes que representa precisamente los dos núcleos de la sociedad humana, aquellos que andan en justicia y aquellos que actúan de forma injusta. Bienaventurado el varón, dice la Biblia aquí, que tiene ese cuidado en su vida. Mire cómo dice, que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Mire qué proceso. Primero anduvo. Primero dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, en esas habladurías, en esos comentarios impíos y profanos contra Dios y su palabra. Y luego dice, estuvo en caminos, transitó por ellos, siguió esa mala orientación. Y luego dice, y en silla de escarnecedores se ha sentado. Lo que nos hace ver se quedó allí. El hombre que actúa en contra de esta buena orientación. Bienaventurado el que no sigue estos pasos, sino que en la ley de Jehová, en su palabra está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y óigame, amigos, y todo lo que hace prosperará. Pero vea cómo dice luego, señalando a la otra parte del núcleo de la sociedad humana. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahí está, mis amigos, expuesta esta gran verdad. Nuestro Señor Jesucristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Está bien comprobado que las familias, las comunidades, las sociedades que le han dado lugar al libro de Dios y han permitido que a través de la enseñanza y la instrucción sabia del libro de Dios sean también iluminados sus pensamientos, formada su capacidad intelectual, se constituyen en personas, en familias y en sociedades con sentimientos nobles, buenos, humildes, con sentimientos de bien. Por eso, la única palabra capaz de enderezar y de cambiar el comportamiento del ser humano es la palabra de nuestro Dios. Las palabras del libro, que están acompañadas de profecías, o sea, de premoniciones, de anuncios, precisamente en ese orden. Si acatamos la buena orientación de Dios, mis amigos, siempre nos va bien. Si la rechazamos, pues estamos en desobediencia. Y cuando no acatamos las normas que se nos dan, pues bien, entonces sufrimos consecuencias. Estamos en una hora muy crítica en el país, en todas partes, en nuestro lugar de vivienda, en el lugar donde vivimos, la ciudad, el pueblo donde usted esté habitando. Las orientaciones que nos están dando no son para jugar, son reales. Hay que atenderlas. Nosotros los cristianos y los pastores debemos ser los primeros en dar acato a esta normativa, a esta orden, para proteger la vida de la comunidad, la vida de nuestras propias familias y la nuestra. Pero cuando las personas pasan por alto esto y lo consideran solamente como un hazmerreír o tienen toda clase de interpretaciones sobre lo que está aconteciendo, están en peligro, se están exponiendo. Así que, mis amigos, quiero terminar leyendo las palabras de un compositor cristiano que exalta la palabra de Dios y habla de ella como una lámpara, como lo dice el Salmo 119, 105. Lámpara fiel que luz me das en senda terrenal, fuente de Dios, de fe, de paz y gloria celestial.
Lámpara fiel, eres luz celestial, guía mis pies al hogar paternal. Pan eres tú de nuestro ser, oh celestial maná, carta eres que puede leer la gloria de Jehová. Eres palabra tú de Dios, de Cristo voluntad. Sin ti la vida es muy atroz y todo falsedad. Sabiduría celestial, de ti quiero aprender en esta vida terrenal y transformar así todo mi ser. ¿Cuál es tu necesidad en esta hora? Yo te insto, te motivo, te estimulo a ocuparse de las palabras de este libro sagrado, a analizar con cuidado todos los anuncios y advertencias que están aquí y amar de todo corazón el contenido sagrado de este libro de Dios. No te atengas ni te agarres tanto al concepto del hombre, sino a la misma palabra. Atiende la palabra, que la palabra de Dios no miente, no nos da oscuridad, no nos confunde, al contrario, nos ilumina, porque esta palabra se materializa, se transforma en hechos poderosos. Esa transformación que hemos vivido aquellos seres humanos que hemos creído la palabra, de una vida desordenada, de una vida entregada a hábitos, adicciones, y sentir esa liberación, de una condición de postración de enfermedad a sentir sanidad y restauración, de una condición de oscuridad en las cosas que queremos emprender y como que no sabemos de qué manera, y encontramos esa iluminación en la palabra, esa orientación para el hogar, para la familia, para todos, para todas las áreas de la vida. Aquí tenemos orientación. Créala, mi amigo, créala y será salvo. Practíquela y será un hombre santo. Alabado sea el Señor. Qué linda esta palabra, mis amigos. Así que entonces, dedícate a ello, a creer la palabra, a practicarla y a estudiarla para que te hagas una persona, digamos de esa manera, recta, correcta, para honra y gloria del Señor. Ore conmigo. Amado Padre, te doy gracias porque nos permites este privilegio de llegar a nuestros hermanos a través de la palabra. Te suplico y te ruego de manera especial, Señor, que conforme a nuestra necesidad nos des el ánimo, la disposición de acatar tu palabra, de amarla, de estudiarla, de creerla, de practicarla, para que entonces podamos llegar en nuestra propia vida a ese estado de perfección en Dios, en su voluntad, para que hagamos las cosas correctas, para la gloria de Dios, para bendición de la sociedad y para bendición de nosotros también. Te ruego, Padre, que aquellos que están tambaleando en su fe sean fortalecidos y que aquel que está alejado de ti venga, retorne pronto a encontrarse contigo en Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, otra vez muchas gracias por acompañarnos. Estamos distanciados, seguimos en esta experiencia de vida, pero pronto ya tendremos la oportunidad de encontrarnos nuevamente. El saludo muy especial de mi esposa, Rebeca, y mío. Muchas gracias.